recupera de él 3 elementos básicos que él investigó. Y él mostró que había en las plantas 3 elementos que no eran los más importantes, pero que si en los análisis abundaban, que es diferente. Abundaban, que es diferente. Pero él no dijo que eran los 3 más importantes. Los alemanes lo acomodan diciendo que son los más importantes. ¿Por qué? Porque son los que más producen en abundancia para las armas de guerra. Y es lo que más sobra. Entonces yo tengo que decir que son los más importantes. Pues claro, yo necesito, terminó la guerra y tengo todos esos explosivos que hago. Pues los adapto a la agricultura. Adaptándolos a la agricultura, recupero el dinero y hago nueva investigación para nuevos explosivos. Lógico. Alguien tiene que retroalimentar las armas mientras que no se usan. La única manera de mejorar una arma, ¿cómo es? Usándola. ¿Cuál es la garantía de que un arma funciona? Pues invadiendo un país y matando gente. Si mira, funciona. Alguien compra. Vendeme un arma a ver si funciona. Pendejo. No, te dan una garantía que mate y atraviesa así. La garantía de quien trabaja con las armas y todo, la garantía es que mata. Las armas son para matar. Y una arma, la garantía es ensayándola, inventando una guerra y masacrando un pueblo. Es lógico. O sea, la lógica del asesino, ¿no? ¿Ah? ¿Y cómo la descarta? Pues que la experimentó y no funcionó. Pero perdí toda esa inversión. ¿Cómo la recupero? Adaptándola para la agricultura. Vuelvo y recupero el dinero. Y entré en un mundo de imbéciles y le doy títulos de ingenieros. Y comienzo a recircular. Entonces Justo Bianlevi monta todo ese esquema. Y ahí entonces es necesario montar 3 estructuras para llevar a eso de dominación en el mundo. Y esas 3 estructuras yo tengo que tener una influencia y crear en Paraguay, inicialmente en América Latina, un modelo de extensión. Entonces, ¿qué es modelo de extensión? Alguien que extiende. La extensión no permite desarrollar pensamiento. Esto es una extensión. Esto extiende algo que ya está determinado. Esto es un conducto, extiende, lo determinó. Esto es un agrónomo, un tentáculo, un imbécil. Eso es un extensionista. Un extensionista es el que extiende el mensaje del pulpo. Y ahí viene la palabra extensión. Extiéndeme este mensaje. Y tú... Y le dan cuerda. Y entonces, y ahí surge la palabra extensión. Extiéndeme el paquete allá. Y te doy cuerda. Y... Eso es un extensionista, un imbécil. Con cerebro prestado si es cerebro. La extensionista se crea la extensión. Por eso Paraguay, en la Triple Alianza, fue masacrado. Y la extensión del paquete que le interesaba a los ingleses a partir de Inglaterra se va para Viçosa, Brasil. En Viçosa es la universidad más reaccionaria de la dictadura brasileña. Y es donde se establece todo el paquete para América Latina de la extensión. Es macabro el paquete. Es totalmente militar. De Paraguay se traslada la extensión a preparar militarmente los agrónomos, y entre comillas son los más académicos en Brasil, es Viçosa. La universidad más académica, más cu de fierro, más esto, y más exigente, y más de memoria, más represiva y todo, es Viçosa. Ahí se establece la estructura militar de la represión en América Latina de la extensión, y de ahí se monta el paquete del extensionismo. Vale la pena leer ese libro de Pablo Freire que se llama Extensión o Comunicación. No, siglo XXI, es muy barato. ¿Extensión de la comunicación? Extensión o comunicación. Después viene el proceso de Centro de Investigación Internacional. Es necesario recoger y apoyarse en toda la investigación de los trópicos. Entonces, ahí los Estados Unidos recupera todo y piratea toda la información de Vavilov. Que era Pablo Vavilov. Vavilov era un personaje ruso muy interesante. Es un final catastrófico que finalmente él tiene, condenado, iba a ser fusilado, pero finalmente le perdonan por algunas relaciones en la época de Lenin y todo, y lo perdonan, digámoslo así, lo iban a mandar a fusilar,
y por ser un personaje de referencia y haber sido participante totalmente de la creación del Instituto de Ciencias, se le perdona, entre comillas, por unas intermediaciones, y él termina muriendo de hambre. Interesante, el mayor descubridor de la mayor franja de producción de alimentos del mundo, él muere defendiendo sus semillas. Babilón. La gente no sabe quién fue Babilón, y en la universidad no nos dicen quién fue Babilón, ¿no? Babilón mapea y dice: aquí es donde se produce la mayor diversidad de la tierra. Inmediatamente los gringos cogen ese mapeo en las estructuras de los aliados posguerra. Esta información me interesa. Y entonces ellos dicen, si Babilón dijo que era allí, luego verifican, entonces dicen los gringos, a través de toda la estructura, dicen, hay que montar centros de investigación, y montan 16 centros, uno en Colombia, otro en Costa Rica, otro en México, otro en la India, otro en Lima, Perú, y así el IRRI en África. Entonces montan los institutos, porque fue lo que identificó Babilón. Dice, aquí está toda la diversidad del planeta. Lógico, esa información la toman los gringos y dicen, ahí es nuestro instituto. Claro. Y entonces secuestran y preparan las universidades. ¿Y cómo preparan las universidades? A partir de la educación. Entonces se monta, el establishment se monta. Educación, extensión y centros internacionales. Esos centros internacionales secuestran, manipulan, generan, y viene la élite entonces de preparación de mercenarios con títulos de agrónomo. Y eso hay que hacerlo a través de un mecanismo. La extensión lleva una tecnología impuesta, la extensión impone una tecnología, no consulta al campesino, la tecnología es impositiva, le traemos esto y tenemos esto, usted es bruto, patisucio, burro, tapado, ignorante, mugroso, y esta es la revolución. ¿No? Soy doctor, estudio en la UBA, eso aquí, va. Entonces al campesino se le reprime con todas esas cosas. Por la referencia de la universidad, se crea el mito de la universidad, llega el doctor y entonces se monta todos los centros de investigación internacional, son los que tienen que hacer una nutrición monolítica de la nutrición de NPK, una nutrición monolítica. Y finalmente hay que hacer una corrupción académica. ¿Qué es corrupción académica? Negar el conocimiento y a pasar a tecnificar la agricultura. Tecnología no es ciencia. Hay agrónomos que no consiguen diferenciar, no consiguen sentir la diferencia entre ciencia y tecnología. Y entonces la corrupción, transforman todo las universidades en centros tecnológicos. Es corrupción, no es ciencia. Entonces corrompe, te niega la posibilidad de plantear. Entonces hay una corrupción del ser en la universidad. Esto lleva entonces a que los países hay que someterlos. Entonces se monta el plan de sometimiento de los países. Y ese sometimiento se mete y se mantiene posguerra. Hay que someter. Tenemos que recuperar. Se hizo un acuerdo. Inglaterra, norteamericanos, rusos y franceses se sienten en la mesa y dicen hay que destruir entonces Alemania y vamos a acabar con ese cuento. Y se monta el paquete entonces de los aliados. Y ya viene el plan Marshall, todo montado. Y ya viene el plan TVA de los Estados Unidos, todo montado, para montar la mayor industria mundial de fertilizantes para nadar el mundo. Y es muy bien montado el esquema. Estás pasando hambre. Han asesinado 56 millones en la guerra. Te tienes que comer los cueros, las ratas, no hay comida, es guerra. Te están muriendo de inanición, no hay campos, no hay cultivo. Hay un acuerdo. Y entonces en ese acuerdo terminamos con ese personaje que se nos salió de las manos, terminamos de una vez y industrialicemos todo. Entonces, imagina, todo ya jodido, ya hambriento, has perdido 3, 4, todo eso. Y de repente alguien te dice, aquí está el fertilizante y este tractor y es subsidiado. ¿Qué haces? Vas a producir tu comida. Entonces, el momento es criado y es fértil para llegar el paquete. Entonces se le da tractores, viene todo el paquete. Cansado de guerra, pusiste los muertos, pusiste todo, te estás muriendo de hambre.
y te dicen, mira, si usted echa esto aquí, revuelve aquí, mire la planta como crece, le damos el tractor todo. Tú estás cansado de guerra, ¿no? Entonces, es el momento oportuno para el paquete de la Revolución Verde. Todo es muy bien montado. Todo muy bien montado. Entonces, estás preso en la criminalidad, estás preso en el asesinato, en la guerra, y te dan el tractor, te dan este, y no, pues te están haciendo un favor para comer, ¿no? Entonces el tipo en ese desespero, ¿qué hace? Pues se lanza, la familia está muriendo de hambre. Entonces es muy fuerte el momento. Entonces por eso en Europa hablar de usted de una guerra, eso pues pagaron caro. Entonces por eso el tipo se aferra al tractor, porque representó para él una, imagínense, comenzar a producir para comer, ¿no? Donde no había comida. Entonces el tipo se enamora de la máquina. O sea, ¿en qué momento llegó la máquina? En un momento en que fue bien colocado el tractor. Esto lleva a que ese sometimiento posguerra lleva a que es necesario regenerar capital, porque la guerra es un negocio, no terminó una fase de la guerra. Entonces es necesario políticas de regeneración de capital. ¿Y para qué políticas de regeneración de capital? Pues estoy invirtiendo. Entonces yo tengo que tener políticas de regeneración de capital, yo tengo que recuperar dinero invertido en la guerra. Esto lleva entonces de que esas políticas de regeneración de capital se da a través de tres estructuras. Y las tres estructuras que se dan inmediatamente nacen en ese momento también. Es muy bien montado todo a una velocidad enorme, por eso esos grandes se reúnen para eso y se distribuyen en el mundo. Y entonces nace el Banco Mundial. Inmediatamente Rockefeller, aquí estoy presente, es el dueño del petróleo, tiene el petróleo en la mano y yo necesito vender petróleo y soy el dueño del petróleo. Y monta todo Rockefeller, inclusive apoya la agroecología en Berkeley, en Rockefeller, y los institutos donde han estudiado los mejores, dicen, agroecólogos que tienen doctorado ahora y que se llaman SOCLA, comieron de la mano de Rockefeller en los institutos internacionales. Esos personajes que dan doctorado en agroecología aquí en Argentina y hacen eventos el año pasado, yo me pregunto, ¿por qué no aparece en el currículum de ellos esos años que ellos estuvieron allí? Eso es deshonestidad. Yo no tengo vergüenza en mostrar mi vida curricular, porque yo he prestado servicios técnicos y no he vendido mis principios. Son cosas diferentes. ¿Por qué no me dices, si tú eres el científico que desde Berkeley escribe las bases de la agroecología para América Latina, ¿por qué no dices qué hiciste durante 3 años con la Fundación Rockefeller en un instituto internacional y por qué fuiste a parar allá? ¿Por qué no me dices eso? Si nada temes, si nada debes, coloca en el currículum en qué pueblo estuviste. Dime, ¿por qué? Yo no tengo vergüenza ni ninguna en decir, mire, me citaron a mí en el Plan Mundial de Alimentos con la FAO un día a las 8:30 para ofrecerme una consultoría mundial en África. Y yo fui a esa reunión. Yo no tengo ninguna vergüenza. Yo fui allá. ¿No? Me hice un viaje de 22 horas, estaba en Australia, para cumplir una cita. ¿Y sabe para qué cumplir la cita? Para entrar allá y decirles a ellos, ¿ustedes quieren que yo sea allá? Les sugiero que antes de que me ofrezcan algo, ustedes lean este libro y lean quién soy yo. Mire, ese soy yo. Jamás me llamaron, ¿no? Porque habíamos escrito un documental y un libro en la traducción también que se llama FAO, la máquina del hambre. Lo pueden bajar también por internet. Ese libro aparentemente fue liberado ahora, pero fue secuestrado totalmente. Ese material se llama FAO, la máquina del hambre. Y mire, allá me meto a la cueva de ellos y les digo, mire, ustedes son bandidos. Ahora mire, ustedes quieren que yo vaya para África y yo estoy diciendo que ustedes son bandidos, ¿eh? Ahora, ¿qué servicio técnico ustedes quieren? El tipo me miraba, el venezolano que está en la asesoría mundial allá, el otro es, todo, como el tipo temblaba en el restaurante allá. Y pues sí, ustedes me invitaron para la cita, todo, ¿no? Porque escucharon una conferencia de agricultura orgánica, entonces dijeron, no, aquí tenemos el payaso para allá, para allá, ¿no? Y estaba dando una conferencia dentro de un instituto mundial del Mediterráneo, en Bari, sur de Italia. Entonces allá fui convidado en el instituto a participar en una discusión, en un debate
sobre la agricultura, entre comillas, de sostenibilidad y todo. Entonces mi conferencia pues fue esto, mostré experiencia, y el tipo dijo, no, lo agarramos, ¿no? Entonces sí, le digo, está bien, yo voy a volar allí a Australia, mañana vengo para acá. Hice mi trabajo en Australia, volé de Australia 22 horas para cumplir la cita. Llegué allá, llegué al aeropuerto a las 7:30, a las 8 me recogieron, a las 9 de la cita llegué allá y estoy. Chip, cosas y todo eso. Pasar por un mundo de registros y todo. ¿Qué pasó? Nada. Voy a esconder que estuve ahí. ¿Por qué? Es eso la idea. Entonces, esas instituciones financian todos estos centros industriales. La Fundación Rockefeller está por todos lados financiando estudios, becas, todo. Es una fundación que es hecha para matar. Es macabra, la eugenia. ¿Qué significa FAO? FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Tiene un símbolo de la espiga de trigo. Y el edificio de la FAO sabe a dónde estás, a dónde está en Roma. Y eso fue que yo le dije en esa reunión. Le dije, realmente ustedes son la ubicación donde están. Y se quedaron así. Ellos son pan y circo. La FAO es pan y circo. ¿Por qué? Porque la FAO está frente a un circo romano. Está frente a uno de los principales circos romanos. Está al frente de la FAO, el edificio de la FAO. Entonces, ustedes son pan y circo. Y pan, pues el trigo en general. Y circo. Ustedes son eso, pan y circo, son payasos. Ahora dicen que están en crisis y todo, ¿no? Y tienen a un brasilero haciendo toda la paranoia y tienen sentado allá a una disque organización que representa a los campesinos, que yo no creo que lo represente, que se llama Vía Campesina. La tienen sentada allá, burocráticamente, y la gente en el mundo habla Vía Campesina, que no sé qué y todo. Yo me quedo quieto, yo prefiero estar aquí en mi terreno y todo eso, y esas cosas, y otros burócratas por allá sentados, y la gente ni se dan cuenta. Hablan de los campesinos, pero ellos están en Roma, dentro de las estructuras allá, en Roma. Eso fue una negociación que se hizo el año pasado. Los campesinos fueron consultados y saben, pero por ahí hay gente que se rompe el pecho, Vía Campesina, aquí no sé qué y todo. Interesante, ¿no? Interesante. La necesidad no necesita de representantes. Quien soluciona los problemas de la necesidad es que siente la necesidad. La solución de las necesidades no se delega, porque se transforma en un negocio. Mis necesidades, ¿por qué te las voy a delegar a ti? Si tú no las tienes, entonces vas a negociar lo mío. Tus necesidades no se las debes entregar a nadie porque le das negocio. Las necesidades no se delegan para que otro resuelva. Las necesidades eres tú que tienes que tomar las herramientas para resolverlas. ¿Qué hace la gente? Delega las necesidades, pues pendejo. No te quejes de que te traicionaron, no te quejes que político, no, el pendejo eres tú que te delegaste. Eres tú quien resuelve su problema, es el que lo siente, mi amigo. No entregues tu problemática. Es mercancía, la problemática es mercancía para político corrupto. Y eso es lo que ellos... ¿Qué necesidades? No, observen. ¿Qué llega el político? ¿Qué necesidades tienen? ¿Qué necesidades tienes? ¿Qué necesidades? No, tenemos un yeso de excelente calidad, tenemos clavos para colocar. ¿Qué otra necesidad tiene? No, te vamos a indemnizar 15 días para que esté bien, como en casa. ¿Qué otra necesidad? Es eso, las necesidades se resuelven entre la misma gente. Esas políticas de regeneración de capital, entonces, viene la creación entonces de Naciones Unidas junto con la FAO. Entonces se monta el esquema, Banco Mundial, FAO, que es la prostituta que tiene que sacar el mito de la agricultura global, y es lo que diga la FAO. Y ella es muy buena para estadística y tener datos. Ella trabaja con pura de información con datos. Ella te dice cuántos mueren, cuántos no tienen comida, todo eso. Es una central de información de datos. Ella recoge datos. Y en cada país tiene un representante y un monigote. Y es un ejercicio burocrático, diplomático y político y politiquero. Es un corrupto de cada país que es enviado
para representar la FAO en cada país. ¿Sabían de eso? Cada país tiene una cota para un representante de la FAO. Y es un político que perdió y fue corrupto. O lo liberaron ahí rápidamente en libertad condicional y lo protegen. O es un militar. Es un cargo diplomático de las Naciones Unidas y cada país tiene un representante frente a la FAO. Y van para cada país. Cada país tiene un representante de esos. Y es un político corrupto. Que por haber participado en elecciones tuvo buen desempeño, pero que no ganó, entonces te damos un premio. Es un corrupto, son ladrones. Muchos de ellos son militares. Entonces, mire, vamos desenmascarando eso. Y esos son los que están metidos ahí. Tienen verbas, tienen documentos, tienen carnés, tienen inmunidad, tienen todo. Dime. Si estas personas son corruptos y yo lo creo igual, ¿no son también víctimas de la avaricia o del poder? ¿No los podemos ver también como víctimas a ese grupo de personas? Sí, son que los este pobres momento... inocentes. No, son muy inocentes. Después Está de bien, 30 son años de inocentes. muerte ya dejaron de ser inocentes. El victimismo es una forma de no hacerte cargo de lo que No, pues. no hay víctima. No. No, el Banco Mundial son inocentes, son también víctimas. Rockefeller, ay, pobrecito, no se da cuenta. No, la FAO Claro, no se da pero cuenta, en no sí- son víctimas, el corrupto es víctima. Él no se da cuenta que es corrupto, ¿no? Él no se da cuenta que cuando te quiso comprar tu voto, eso era corrupción. No se da cuenta, es pobrecito, él es víctima. Por favor, muchacha, ¿dónde estás? A la gente, considerando que los está ayudando, se miente a sí mismo y a nivel espiritual, más que psicológico. Espiritualidad es otra cosa, psicología es otra cosa. Eso es ladrón, corrupto. Eso es malvado. Oye, una Espiritualidad es otra cosa, muchacha, aterriza. Mira, entonces política de regeneración de capital. Estoy siendo muy duro contigo. Muy duro. Porque no puedo dejar por menos que bajo estas condiciones tienen las manos llenas de sangre y asesinen en América Latina. No puedo dejar eso por menos. Pero me impacta tu pregunta y tu postura. Porque esos son asesinos, tienen las manos llenas de sangre, mandan a matar. No los puedo dejar por menos, son asesinos. Sí, yo estoy de acuerdo en eso y me duele tanto o más que a vos porque también padezco lo que ellos nos hacen. Pero elevándome a otro estado de conciencia, estamos en este planeta, en este momento, y quizás esto sea solo un juego. Quizás este planeta en este momento sea solo un juego. Con certeza es un juego que quien coloca a los muertos somos nosotros. En ese juego siempre hay los perdedores y siempre son los de siempre. Y en ese juego yo no entro, en esa ruleta yo no entro. Yo no puedo permitir el silencio frente al sangrar de los otros. Por favor. No, eso sería... Después hablamos del almuerzo. Bueno. Y entonces aquí, es que quiero terminar porque se quiere llevar el computador. No, está solucionado. Así. Entonces miren. Para hacer huevos revueltos hay que quebrar los huevos. Yo no soy agua de todo florero. Yo no soy agua de todo florero. Siempre he sabido andar mis cosas y me responsabilizo por mis cosas. Hoy yo les digo, no crean en mí, hagan sus cosas y todo, y no me coloquen a mí en el medio. Yo consigo hacer lo mío. ¿No? Quieren entrar en un combate de enfrentar todo esto, prepárense, porque esto es un combate, señor. Yo no ando jugando a Banco Mundial, a denunciar, no. Esto es una pelea, señores. ¿Ustedes creen que agricultura orgánica es jueguito y cosas? Agricultura orgánica es compromiso social. Yo no ando jugando a hacer bocache, no. Es un instrumento, hacemos cosas, pero tenemos que inserir otras cosas, mi amigo. No podemos desvincular el compromiso social como técnicos de la tecnología jamás. Porque hacer tecnología por hacer tecnología yo estaría en otro lugar. Y entre comillas, si se pudiera decir así, entre comillas, pudiera estar ganando otras cosas. Con las patas para arriba, todos, y mis hijos en cada país europeo ganando bien y todo, becados, y yo no tuviera... No. Ese no es mi problema. Yo voy a estar acomodado de otras cosas, ¿no? O sea, te acomodan de una u otra forma. ¿No? Porque hay precio para todo. Hay precio para acomodarte y desacomodarte.
Y entonces es eso, hay que vincular mi postura con el compromiso social, hay que relacionarlo. Hasta dónde el tipo la corrupción te quiere comer y todo. Jamás podemos justificar el corrupto, jamás. Jamás podemos lavar la imagen del ladrón, porque termino transformándome en socio de ese ladrón. Como decía José Martí, ver asesinar a otra persona y no manifestarse es ser cómplice de ese asesinato. Entonces nos asesinan y nos reprimen de varias formas, ¿no? ¿Ah? Nos asesinan de varias formas, ¿no? O sea, no es gratuito, ¿no? Imagine usurpar las manos de una persona para mandarlas como prueba de que asesinaron a una persona y llevarlas para la CIA de Estados Unidos, cuyo personaje nació en Rosario. Tráeme las manos de él para saber que realmente está enterrado y se sangró. Por favor. Ahora voy a decir que lo hizo de manera inocente. El tipo mandó por las manos de forma inocente, ¿no? Inocencia de ese tipo. Entonces viene el paquete de la agricultura industrial, y ese paquete de la agricultura industrial es un paquete que se fundamenta en nitrógeno, fósforo, potasio, un paquete de venenos y un paquete de hambruna. Y entonces, química, genética y mecanización es hambruna, es venenos y NPK, y todo bien, eso es agricultura. Eso es agricultura industrial, una cosa simplificada. Eso entonces es un paquete de insumos. Nitrógeno. ¿Cómo? Nitrógeno, fósforo y potasio. Lo que es, y transforma ahora el paquete. Mira. Esa gente monta ese paquete. Miren, todo este proceso, todo ese estudio, no es cualquier inocente que lo hace. Por favor. Toda esta planificación, todo eso que ellos pagan, todos esos institutos que ellos y cualquier inocente no monta institutos. Cualquier inocente no está en cargo de eso. Entonces, esto hay que transformarlo en una política de insumos, y a Rockefeller es que le interesa montar una matriz tecnológica de energía fósil, porque él es dueño del petróleo. Entonces yo tengo que montar que estas tres cosas dependan del petróleo, porque yo soy el dueño del petróleo. Entonces la matriz tecnológica es totalmente fósil, de tal manera que esa tecnología fósil, 80% es petróleo. ¿Qué significa 80% petróleo? 40% de la agricultura industrial es la quema directa del combustible, y el otro 40% es la transformación del petróleo en insumos. Son 80%. En una forma global, 20% aportaría el suelo, la naturaleza y otras cosas con ese proceso industrial. 80% es totalmente petróleo. Viene entonces la crisis petrolera. Entonces sale el petróleo, no hay problema, Rockefeller tiene para todo, ¿verdad? Tiene gente pensando para eso. Entonces sale la matriz tecnológica petróleo, sale energía fósil, crisis, el petróleo se agota. Antes yo invertía un barril petróleo para sacar 80, y hay que entender de economía petrolera ahora. Rockefeller antes invertía la energía de un barril y sacaba 80. Entre comillas tenía un lucro de 79 barriles. Ahora es de 1 para 18. Yo invierto un barril y saco 18. Entonces, el petróleo me está diciendo, el petróleo no se va a acabar. Lo que no va a ser es viable extraer el petróleo, que es diferente. Cuando mete un barril y saca un barril, pues el tipo no va a sacar más petróleo. Pero el petróleo no se va a agotar. Llega un momento en que hay un nivel de tasa comercial y dicen, mete un barril y saca un barril, pues no. Pero ahora están sacando 1 por 18. Yo invierto en energía y en tecnología lo equivalente a un barril y yo saco 18. Entonces todavía es rentable para ellos, porque ganó 18, ¿no? ¿En cuánto Esto entonces, caída? ¿Ah? ¿En cuántos años, en qué periodo fue esa caída? Más o menos, 80, No, 40 años de petróleo. 40 años. Petróleo entonces, desaparece la energía fósil y viene, hay que crear una inmediatamente. Hay que preparar gente y renovar el discurso. Más bioinsumos, biodiesel y alcohol y todo. Hay que renovar la energía. ¿Quién? Los mismos.
los cañeros, los grandes ingenios, la bioindustria, no. ¿Quién monta biocombustibles? Pues la misma industria. Y es subsidiada nuevamente. Petróleo, entonces tiene que desaparecer. Al desaparecer ese petróleo, entra agrocombustible. Listo, solucionar el problema. Agrocombustibles. Entonces, para favorecer todo esto, yo tengo que tener una incidencia directa en leyes, reglamentos y certificaciones. Entonces, el Estado entra a regir ahora sobre leyes, reglamentos y certificaciones sobre combustibles. Claro, es lo que hace. Regula para ello, subsidia todo. Mire la corrupción de la Petrobras, todo el programa de alcohol en Brasil, todas estas cosas. Todo lo que hay. Detrás de esto, entonces, el Estado se transforma en servidumbre. El Estado es servil, es servidumbre. Es servil. Estado no hay servidumbre. Esto lleva entonces de que hay que cambiar el discurso. Y se monta ahora el paquete de la agricultura orgánica e industrial o agroecología con un doctorado. Ahora existen los doctorados. Ahora es necesario academizar y el Banco Mundial le gustó la palabra agroecología. ¿Y por qué al Banco Mundial le gustó la palabra agroecología? Mire, Allá está el tema. hay que estar atento a todo esto. Es necesario leer, es necesario prepararse una historia, es necesario consumir libros. No internet, internet no es libros. Internet es basura. Eso no es libros. Manoseen los libros, ráyenlos, reescríbanlos, rásguenlos, discutan con los autores. No traguen grueso. Lean. Leer no duele la cabeza. ¿Sabían de eso, no? Para usted verificar que al leer no le duele la cabeza hay que comenzar a leer. Entonces, viene una palabra, agroecología. Es una palabra bonita que no existe, pero a Naciones Unidas les gustan las palabras bonitas, al Banco Mundial también. En ese documento que se hizo, FAO, la máquina del hambre, en esa época, hicimos un diccionario de las palabras bonitas, que eran bonitas y que no decían nada. Ese libro tiene eso. ¿Cuáles son las palabras claves que usa Naciones Unidas? Son bonitas, sonríes, pero no resuelven. Esos tipos son especializados en palabras diplomáticas, que es un tremendo, ¿no? Pero que no dicen nada. Amortiguar el hambre. Es una palabra de Naciones Unidas de la FAO. Por favor, amortiguar el hambre, por favor. El hambre hay que erradicarla. Y ellos usan todas esas palabras, ¿no? Pobreza cero, por ejemplo. Ajá. Agroecología. ¿Y por qué colocan agroecología? Porque yo debo rescatar una palabra que se llama agricultura. Tierra. ¿Qué es agricultura? Es la cultura de quien está en la tierra. Y cuando hablamos de cultura de quien está en la tierra, extrapola alimentos. Cultura es historia. Y es peligrosísimo tener cultura. Yo tengo que trabajar con incultos y adiestrados tecnológicos. Los agrónomos no tienen cultura. Son adiestrados tecnológicamente. Entonces, porque la cultura extrapola la alimentación. Cultura es semilla, es preparación, es relaciones, es crecimiento, es reexistencia. Y aquí rescato esa palabra. No me gusta resistir, me gusta es reexistir. Yo existo. Resistir es gastar energía. No hay que gastar energía, hay que decir, yo estoy preparado y existo, aquí estoy, existo. ¿Vieron la palabra como es diferente? Pero a ti te dicen, hay que resistir, no, no resistas, eso gasta energía. Hay que decir, existo, es de existencia, aquí estoy, no soy monigote. Entonces a mí me gusta la reexistencia. Agroecología es una mentira. Ninguna agricultura es ecológica.
todas provocan impacto. Todas provocan impacto. Todas. ¿Y por qué las dota el Banco Mundial, Rockefeller y Berkeley y hacen doctorado? Porque excluye la palabra cultura. Por eso la Universidad del Mar del Plata la asimila en Argentina. Por eso hablan de agroecología. Porque no tiene compromiso social, tiene negocios. Las universidades no tienen compromiso social, tienen negocios. Que es diferente. Y entonces la agroecología le interesa al Banco Mundial porque excluye la cultura. Uy, mira, me dan una palabrita que excluye. Claro, entonces vamos a financiar la agroecología. Y ahora el Banco Mundial quiere hacer agroecología con 500.000 de pequeñas propiedades en el mundo de agroecología familiar. Banco Mundial. El Banco Mundial ahora hace un levantamiento y dice que hay que apoyar 500.000 propiedades en agroecología. Y Berkeley escribirá los libros científicos de la agroecología y se harán doctorados y maestrías. No puedo transformar tu situación social en una carrera, por favor. Tu desgracia no se puede transformar en un curso de diplomado, un doctorado, una maestría. Entonces quieren transformar la problemática en un doctorado ahora y hacen tesis de doctorado en agroecología y ahí cortan todas esas instituciones, y hay una pelea que fue interesante. Hace 3 o 4 días pasé frente a uno de los ministerios de Agricultura. Es interesante tener la lectura de eso. Y llama agricultura familiar, que yo no sé qué cosa y todo. ¿Desde cuándo la agricultura no fue familiar? Pero no. Hay un programa de agricultura familiar, es raro eso. La agricultura siempre fue familiar, pero se transforma en 3 o 4 que están allí. Y es raro todas esas cosas. Yo tengo otras lecturas, Tengo otras lecturas. Yo les estoy siendo sincero en confesar mis lecturas. Yo tengo otras lecturas de las cosas, pero la gente está en el montón, no. Entonces, cuidado con eso. ¿Cómo voy a llamar la agricultura? Orgánica, biodinámica, familiar, no me interesa. Voy a rescate de la palabra cultura. Cultura. Porque un pueblo sin cultura será un pueblo dominado, mercenario y arrodillado y vil. Presta nombre. Al Ministerio de Agricultura ahora le pusieron Ministerio de Agroindustria. ¿Sí? Ya no existe más agricultura en las universidades. Todas las universidades en México se llaman bioagronegocios. Todas, por orden de Rockefeller y Banco Mundial. Financiamos carreras de bioagronegocios. ¿Quién da la carrera? Los mismos que enseñan los mismos. Yo hago negocios. Bioagronegocios. No, hago negocios. Ajá. Entonces, agricultura orgánica industrial o agroecología. Tienes que una sociedad científica, es tan arrogante, sociedad científica latinoamericana de agroecología. Y es privada y se llama SOCLA. La pueden buscar en internet. Una organización de orden privada. Pero lo que pasa es que no leemos. Entonces han transformado esa agroecología simplemente en sustitución de insumos. Agricultura orgánica no es sustitución de insumos. Entonces nos quieren hacer creer que agricultura es fertilizante químico, ahora bocachi. No, por favor, eso no es agricultura. Bocachi es un instrumento. Caldo mineral eso es un instrumento, una herramienta. Son elementos tecnológicos. Yo tengo que estar preparado para saber cuál es el mejor instrumento. Para eso se llama desarrollo humano, historia, todas estas cosas. Esa sustitución de insumos, hay que nuevamente montar una estrategia. Y hay que renovar la estrategia, pues claro, ellos renuevan la estrategia. Y entonces, ahora la educación es un nuevo mercado. Ahora hay cursos para toda desgracia hay un curso. ¿Ah? Para toda desgracia hay un curso, y un diplomado y una posgrado. Inclusive por continentes. Tengo una maestría en estudio de problemática social en América Latina. Digo, ¿y ustedes, pendejos, en Europa no tienen? Europa tiene problemas, ¿por qué no vas a estudiar allá?
como decía Raoni en un evento de Encuentro de los Pueblos en 1990, en Altamira, cuando llegaron al encuentro mundial y llegaron los antropófagos a estudiar. Entonces Raoni, un cacique todavía vive, entonces Raoni muy bello, da la bienvenida y le dice a los antropófagos: bienvenidos al encuentro mundial, bienvenidos señores antropólogos, y es muy grato para nosotros recibirlos, porque ustedes necesitan estudiarnos a nosotros que tenemos cultura, y ustedes como no la tienen necesitan estudiarnos a nosotros. Eso dijo un indígena a los antropólogos, ¿viste? Bienvenido, como ustedes no tienen cultura necesitan estudiarnos a nosotros. Pesado el cacique ese, ¿no? Pesado. Un indígena, 4 plumas ahí dijo eso. Entonces viene, en esa renovación de insumos, viene nuevamente centros de investigación. Y nuevamente la investigación es de réplicas. Ahora los estudiantes me mandan a decir: Jairo, estoy con un experimento de bloquecitos de 4 por 4 metros en agricultura orgánica. Están haciendo investigaciones de agricultura orgánica inventadas, igual que lo otro. Bloquecito, el mismo método estadístico y todo. La vida no está en la estadística. La calidad no es una estadística. El mismo sistema de investigación arcaico anterior que es, ahora los jóvenes, no, es que el fosfito en las plaquitas controló y todo, pero es la misma plaquita donde han estudiado ese veneno. La misma cosa, el mismo método. Simplemente se sustituye el insumo, pero es la misma cosa. La misma estadística, la misma regla de números, la misma publicación, el mismo paper, es la misma cosa. Lo único que cambia es el título. El mismo método, el mismo summary, en inglés. Ay, que usted no haga el resumen en inglés, no es digno de hablar en una revista científica. No. Usted no, hay todo un método y materiales. Y si no tiene 75% del volumen de tu publicación, no es revisión bibliográfica, no pasa, porque usted tiene que ser 75% de tu trabajo debe ser pirata. Si usted no tiene revisión bibliográfica es porque usted inventó. Por favor, no se acepta su trabajo. Como yo le decía a un profesor, es una pelea que dimos enorme y finalmente la ganamos. Un profesor no aceptaba una investigación con mierda de vaca que porque no había revisión bibliográfica. Digo, profesor, pues por eso es que yo quiero ser innovador. Claro. Yo quiero investigar mierda de vaca. Pero muchacha, no tiene revisión bibliográfica y todo. Entonces ahí fuimos a la pelea y todo, y me encuentro el profesor y digo: profesor, dime una cosa. ¿Usted ha leído algo de Einstein, de Kepler, de Newton, de Galileo? Sí, claro. ¿Qué tal le parece esa expresión? No. Digo, profesor, usted no debería creer en ellos porque no tienen revisión bibliográfica. Claro. Profesor, ¿qué le pasa, profesor? Usted está creyendo en esos tipos no tienen revisión bibliográfica. Vaya a leer a Galileo y dirá que no tiene revisión bibliográfica. Fue un intercambio que él tuvo con Kepler, su revisión bibliográfica. Vaya a leer las cartas entre ellos dos y verá que no se conocieron, pero sí intercambiaron cosas. Profesor, por favor, no. Permita que la muchacha introduzca una investigación en mierda de vaca, ¿no? ¿Vieron cómo se puede hacer las cosas? No, pero tienes que tener bibliografía y todas estas cosas. Esto, entonces, la educación es un nuevo mercado, la extensión, bello. Ahora, ¿quién hace la extensión? Las ONGs. Y el Estado se quita. ¿Y quiénes son los extensionistas? Las ONGs hacen la extensión ahora de la agricultura orgánica. Y yo me quito como responsabilidad social. Entonces contrato una ONG, no tengo responsabilidad, y usted hace cagada y necesito que haga cagada para decir que no funciona. Claro. ¿Tiene una lógica? Entonces hay ONGs haciendo cagadas en la agricultura orgánica que yo me río. ¿Y cuánta fundación ahí hablan de agricultura familiar en un mundo de cosillos? Que montan un mundo de cosas. Y la investigación, las réplicas y la educación nuevo mercado y la extensión en manos de la ONG sin responsabilidad social. El Estado, entre comillas, te da una limosna y el Estado dice: no, es que nosotros apoyamos las ONGs para que hagan agricultura urbana. Y él iba detrás del presupuesto de que el gobierno, ¿quién es qué? ¿Vieron? ¿Vieron el primer día, la conferencia del primer día?
¿Vieron todas las jugadas que hay por detrás de todo eso? Hay que tener otras lecturas. No, quien hace la agricultura urbana son la gente mismo. No es el paseo de la agricultura urbana no necesita el Estado, necesita de gente que quiera resolver sus problemas. Esto lleva entonces que en esta política el Estado tiene principalmente tres funciones. El Estado tiene tres funciones. Perseguir a quien hable de una agricultura diferente. Fiscalizarlo con la certificación. Y obedecer y joderlo. La función del Estado: fiscalizar, reprimir, perseguir, obedecer y joder. No sé el caso argentino. Esa fue la función del Estado. Perseguir, fiscalizar y obedecer, claro, es servidumbre, eso es. Por lo tanto, aparece nuestro personaje. Y hoy la cárcel es biocolonización. La cárcel es de otro tipo. La cárcel, tú estás suelto pero estás encarcelado en un proceso donde te controlan con la alimentación. Estás preso, eso es un, entre comillas, un preso en libertad. Pues estás controlado, te están jodiendo, y es más barato tenerte preso en la calle que tenerte preso en... Es más barato tenerte preso consumiendo. No, hay que hacer otra lectura de todo esto. Esto lleva a abordar uno de los temas del triángulo. Para ustedes hice énfasis en la parte de semillas, en la parte del triángulo. No apareció Emilce. No está. ¿No está? ¡Qué bueno! Podemos seguir. Amarle a Emilce por ahí. No, estoy bien rápido, estoy bien rápido. ¿Están cansados y cansadas? ¿Puedo darle? ¿Sí? Estoy muy rápido. Dale nomás. Estoy bien rápido. Es que necesito mojar la lengua con un cimarrón. Entonces, ¿qué es la semilla? Las semillas tienen la energía que alimenta a la humanidad y la vida. Hombre, yo tengo una muleta en mi instituto allá. Estamos para cooperar, ¿no? Imagínense, el tipo andando con una muleta de madera cuando tenemos otras más modernas. ¿No? No, eso es arcaico, ¿no? ¿Cómo anda con una muleta de esa, no? Un pedazo de alambre, no. O sea, Jairo, con respecto a lo que habló anteriormente del cuadro que estaba antes, la agricultura viene de la gente, lo que explicó Lucho Lemos ayer. Semillas tienen energía que alimenta a la humanidad y la vida. Hay que entender que la pelea es energética. Y la energía de las semillas es básica dominarla. Sin semillas no hay humanidad. Semilla es la concentración del sol para que florezca en cualquier lugar. Semilla es el sol que puede brotar en cualquier lugar y eso es subversivo. Vos tener tu sol, no, ¿cómo? Una semilla es hija del sol. ¿Y cómo voy a permitir que brote tu semilla? No, te la tengo que quitar, porque si tienes semillas, tienes sol. Te tengo que secuestrar el sol. Semilla es movimiento. Movimiento es energía. Constantemente estamos en un lugar y no estamos. La Tierra es una semilla. El planeta es una semilla de un cosmos. Esa es nuestra semilla superior. No es nuestro planeta, es la Tierra una semilla. A ella la parió otro sistema. La Tierra es una semilla. ¿Ah? La Tierra, al ser esa semilla, hay que comenzar a entender esas correlaciones. Y en esas correlaciones, esa semilla comenzó a forjar y comenzó a dominar el color verde 2000 millones de años atrás, cuando el hierro no dejaba en paz el oxígeno. ¿Cuándo nació el hierro? ¿Cuándo nació el oxígeno? ¿Cuándo nació el color verde? ¿Cuándo nació la fotosíntesis? ¿Cuándo nació el musgo? ¿Cuándo nació el líquen? Yo no puedo defender una agricultura si no conozco la unidad básica de la fotosíntesis. La fotosíntesis, entenderla me hace libre. Entender la fotosíntesis libera a la gente.
Hay que entender la fotosíntesis. Entender la fotosíntesis es bellísimo. Encontrar las luchas sociales por la fotosíntesis. Si no tienes accesibilidad a la fotosíntesis, serás dominada. Nosotros necesitamos de la fotosíntesis. Entre norte y la relación que llaman sur, es una pelea de energía térmica. La lucha social por la entropía, la lucha social por el sol. Europa, el norte, no tiene la intensidad de luz que nosotros tenemos y por lo tanto hay una especie de venganza contra el sur porque el sur tiene sol. El norte no tiene sol. Y si no tienen sol, están en depresión. Por eso nosotros no nos deprimimos, porque el sol nos ilumina constantemente. El sol expulsa la depresión. Entonces hay una venganza térmica también. Y por eso cuando nos quieren robar el tesoro, el mayor tesoro que nos quieren robar es el oro verde, la fotosíntesis. La disputa en el mundo es por la fotosíntesis, no por el oro metal. Es la fotosíntesis la que nos quieren robar y nos quieren llevar de todas formas. Es fotosíntesis, es sol. Hay que entender. Yo tengo un artículo que se llama Sol, Termodinámica y Agricultura. Ahí voy a terminar aquí ya haciendo. Es eso, entender lo que yo les decía. Esto, cada espacio que yo les decía, mírenlo aquí. Este es la estructura de esta carpa. Miren, y ayer les decía. Ayer cuando yo hablaba de esta carpa como hoja, me acordaba de esta imagen. Me acordaba de esta imagen, está aquí, miren. Esa hoja está aquí. Ese monstruo africano, entender esa cultura, entender ese trópico, entender esta destrucción, eso nos lleva a reflexionar sobre una agricultura diferente. Entender esta destrucción, para colocar esto, hay que ver qué tipo de sociedad destruye esto para imponer esto. El hombre no destruye la tierra, es un tipo de sociedad hambrienta por el capital voraz que destruye la tierra. No me vengan con el cuento de que el hombre destruye el medio ambiente y el planeta. No, es un tipo de personajes que destruyen el bien de la mayoría. Tiene nombre. Entonces se cuenta, ay, que el hombre destruye. No, por favor. No. Vamos a identificar quién es el que destruye. Gracias. Entonces, mujeres campesinas destruyeron en Brasil las plantas de eucalipto de Aracruz, corona inglesa, que masacró la cultura guaraní en Brasil. Pero no se olviden, el príncipe Charles le gusta la agricultura orgánica y tiene el cultivo de manzanas más antiguo del mundo. Y hace manzanas orgánicas, príncipe Charles. Pero el dueño es 60% del complejo de celulosa del mundo. Pero hace agricultura, hace agricultura orgánica el príncipe Charles. Toma vino orgánico el príncipe Charles. Y financian con la WWF todas unas estructuras de reuniones de millonarios. ¿Quién es y cómo surge la WWF? ¿No? Y se reúne de vez en cuando con Bandana Shiva, pero es el príncipe Charles. Interesante, ¿no? Y la gente está emocionadísima, ¿no? Porque se reúne con el príncipe Charles porque tiene el cultivo de manzanas orgánicas. Se reúnen en Kioto, ¿no? Para tener los discursos. Y esto es lo más interesante. Este es el afiche de la reforestación de la celulosa del príncipe Charles. Lea la fotografía, esta es la fotografía. Se destruye la foresta y ahora dicen ellos, estamos reforestando. Es raro eso, ¿no?
Es muy raro eso, ¿no? No, es bien diferente. Esto no es reforestar. No. Reforestar es otra cosa. Reforestar es una memoria que la palabra re significa otra cosa. Lo que pasa es que la gente no entiende lo que es reforestar. No. Eso es monocultivo y estos son palos de pino y eucalipto. Es un palo, es madera económica. No me diga que eso es reforestar. Eso es un cultivo para producción de palos y de madera. Eso no es reforestar, hay que entender que no es reforestar. Lo que pasa es que no sabemos lo que significa la palabra reforestar. No sabemos del idioma la palabra re, ¿qué significa? No sabemos. Tenemos simplemente 500 palabras del diccionario. Claro, si tienes 500 palabras del diccionario, ¿cómo vas a saber la palabra re? Se antepone a qué? A una información anterior, ¿no? Entonces mira, destruye la foresta y ahora llega y dice, estamos reforestando. Pero miren el fondo. ¿Y qué había antes? Es necesario hacer esto para llevar esto. ¿Viste? Todo esto estaba en pie. Lo tumbo y ahora digo, tengo un proyecto. Es Amazonas, ¿eh? Y ahí están las grandes inversiones de la corona inglesa. Léanse la lucha de los indios guaraní en Brasil, en la luz forestal, y ahora el complejo que hay en San Mariana, con el rompimiento de la represa el año pasado. Están acompañando eso, ¿no? De la destrucción de toda la cuenca del río 12, ¿no? Oh, y ahí hay gente bien comprometida y que la gente creía que eran tales y tales personajes. La gente creía que... Hay personas que eran vistas como protectores, ambientalistas y tenían otros negocios con esta industria. Y ahí se afloraron los intereses de ellos. Y 48% del sol está privatizado. Estados Unidos tiene el dedo montado en 48% de la comercialización de la fotosíntesis en el mundo. ¿Bien? ¿Qué comemos? Lentejas y fotosíntesis, sol. Bife chorizo es sol. Sopa es sol. Entonces, este personaje comercializa y tiene el dedo metido en 48% de la fotosíntesis en el mundo. Entonces el sol está privatizado, porque es sol. Entonces, ese sonriso, ¿hasta cuándo? Esa honestidad, esa humildad, ese sonriso honesto, humilde, ¿no? Con certeza, es un valor, no está en el mercado. Ese sonriso no está en el mercado. No tenemos idea de lo que es una semilla y lo revolucionario que es una semilla con biología. No tenemos idea de lo que significó una domesticación. No tenemos idea de lo que es una genética en el comportamiento. No tenemos idea que de un fila brasilero de 120 kilos de peso hasta un chihuahua o mini chihuahua de 300 gramos, no tenemos idea que el código genético es igual. El código genético de un chihuahua de medio kilo y de un fila brasilero es idéntico. Pero no nos pasa por la cabeza eso. Para discutir transgénicos hay que entender esa diferencia entre un chihuahua y un fila brasilero. Es eso. Cada semilla, cada lugar tiene su resistencia y tiene su característica. Esto es ambiente. Hay la semilla resistente al frío, a las heladas, la semilla a la sequía, resistencia a los insectos, y eso son características propias de cada lugar. Por eso él es un geneticista. Cada indígena, cada andino, cada persona, cada campesino es un mejorador genético. Y él tiene su genética, pero hay que quitársela. No nos damos cuenta que semilla era sinónimo de fiesta, de libertad y de compromiso. En las comunidades, en Brasil y en el sur, cuando uno se casa, uno recibe los regalos, ni la famosa fiesta, ni los regalos baby shower, ¿no? Que tienes que ir a ser esclavo en un almacén, a hacer fila, y ya tienen el sinvergüenza, quieres que le regales tal cosa y tal marca. No, allá, cuando uno se sienta en la parroquia, en un matrimonio, es para entregar un cerdo, un guajolote, un pavo, un pato, una semilla, una vaca, un ternero,
2 cajones de abejas. Esos son los regalos en las comunidades rurales en el sur del Brasil, donde se hacen todavía concursos. ¿Quién presenta los frutos más grandes y más sanos? Y el ganador llevaba 4 kilos de esa semilla. Los concursos que se hacían. Yo conocí mazorcas de más de 50 centímetros de largo en esos concursos. Y era un orgullo todo ese intercambio. Eso ya no existe, porque es fiesta, y la fiesta es prohibido, porque la fiesta es una comunión. No sabemos nada de nuestro maíz, no sabemos nada sobre la fiesta de la vida, los colores, no sabemos nada de que agricultura es cultura, es color, es pueblo, es esto aquí. Agricultura es esto, esto no es agroecología, eso no es agroecología, eso es agricultura. Entender esta gente, entender todas estas cosas, entender estas arrugas, entender ese sonriso, esa oferta, ese color, ese sometimiento de ese huipil, ese fraccionamiento del imperio. Los colores significan la división y el sometimiento, ¿sabías, no? De acuerdo a como yo divido mi terreno, voy a obligar a los indígenas a vestir así. Y ahí vienen sus colores de las ropas andinas. Entonces los españoles decían, estos son mis indígenas, este es mi rebaño, y voy a manejar hilo blanco y rojo. Entonces ustedes van a tener el tejido rojo y blanco. La diferencia de los tejidos significa el sometimiento, ¿sabían de eso, no? Por eso cada región uno sabe quién era el español que estaba allí. Y ahí viene el origen de los tejidos en toda la parte maya. Hoy en día tiene otra lectura. Por el sometimiento fue así. Se dividían. Porque para los españoles todos los indígenas eran la misma cara, la misma cosa. Entonces se dividían territorialmente y para diferenciarlos los colocaban a tejer con hilos. Ustedes son sometidos a hilos verdes, azules y rojos. Y usted tenía que tejer todo ahí. Entonces viene la segregación de las comunidades de acuerdo a los tejidos. Y así se dominaba. Opa, ese blanco que hace allá es tejido negro, un infiltrado, venga para acá. Es eso. La mística, la adoración, eso es cultura. Esto es cultura, esto es cultura. Todo esto es cultura. Eso no es agroecología. La agroecología está con el Banco Mundial y los doctorados. Esto no se ve en universidades. En doctorados no se ve esto, no. Pueden disfrazar, montar otras cosas y todo. Fiesta. Ese arroz que nos comemos, poco sabemos que vino de África. El arroz nuestro es africano. ¿Y cómo se llegó aquí? Estas negras cogieron ese arroz y lo untaron de barro y lo trajeron en sus pelos en los navíos negreiros de la esclavitud. Y cuando las negras llegaron a sus quilombolas, sacudieron sus cabezas y pudieron tener semillas de arroz de África en América. El arroz que vino para el sur, el arroz que vino al Brasil, lo trajeron los africanos. Y los africanos, algunos que se liberaron y huyeron, sacudieron su cabeza y las semillas que estaban llenas de barro protegidas germinaron. ¿Por qué no nos hablan en la Universidad de Lorisa Gravérrima? ¿Y por qué nos hablan de perseguir el arroz rojo y el arroz negro? Es condenado el arroz negro, ¿no? Y se le llama así arroz negro, arroz rojo. Y entonces no, tenemos que comer el blanco, significado de pureza. No, ese arroz es de mala calidad porque tiene una semillita de arroz rojo. Porque lo trajo el negro, y ahí viene arroz negro. ¿Qué es eso? Eso es agricultura. Cultura de mujeres caminando 30, 45 kilómetros para ir a hacer la ceremonia de la cosecha. Esa migración de esos arroces que vienen para acá, para América. ¿Cómo llegaron? ¿Quiénes fueron este? ¿Quién fue George Washington Carver? Los militares dicen que fue una ojiva, porque así son los norteamericanos. Utilizan el nombre de los científicos para sus ojivas y bombardear. Mientras que los rusos utilizaban sellos postales para destacarlos como honorables, Babilón.
¿Y quién fue este? ¿Qué significó este? Por su porte deben saber quién es. ¿Quién fue Babiló? Hay que estudiar. Él fue el que marcó esos centros. Pero todo se renueva. Hasta los institutos hoy cambian su nombre. En México, el Instituto de la Mafia de Rockefeller cambió su nombre. Y en la placa en México dice Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Sistema Sostenible de Maíz y Trigo para los pobres. Para los pobres. La pregunta es, ¿y los 40 años anteriores para quién trabajaron? Creo que hay que aprender a leer todo eso. Yo siempre ando leyendo, ¿eh? Son mensajes subliminales. Entonces la gente ahora trabajan para los pobres. La pregunta es, ¿y antes trabajaron para quién? Además que se le pone el cartelito, ¿no? Pobre. A toda la... ¿Sí? Este es el de Colombia. Este es el de Colombia. Dije el de Colombia. Centro Internacional de Colombia. Agricultura ecoeficiente. Para reducir la pobreza. No hay que tener para reducir. Agricultura ecoeficiente para reducir la pobreza. No hay que acabarla porque se me acaba el trabajo, ¿no? Y ecoeficiente. Ecofuneraria. Así, en el estado de Hidalgo, en Pachuca, hay una ecofuneraria. Y el carro fúnebre es verde. Lo llevan en bicicleta. El ataúd, la caja mortuoria, es de madera ecosostenible del bosque manejado sustentable. Entonces es un muerto sustentable. Sí, sí. Quien dirige el féretro y conduce está vestido de verde con una camiseta. No, no, es así. El lloro es verde. No se olviden, yo debo verdes. La deuda también es verde. Hay que divertirse, hay que hacer así. Andan detrás de todo cuanto mercado andino esté presente. Cuando uno va a un mercado, me gusta mucho ir a los mercados y ahí yo veo que hay posibilidades cuando veo un mercado con 500, 600 pequeños campesinos vendiendo sus frijolitos, sus cosas. Y eso es resistencia. Cuando veo a estas señoras, no con las uñas pintadas de Berkeley, porque en Berkeley trabajan de uña pintada. Interpretan datos. Interpretan datos. Cuando aparecen en la televisión y en los... observen y verán. Y la gente se emociona cuando ve a una persona interpretando datos. Y yo le digo, esos personajes de Berkeley, ¿qué datos tienen de ellos? ¿Qué generan? Pero ando otro lado. Miren. Estos centros son entrenados para ir detrás de esto. Estos centros. Si falta alguno de ustedes me avisan, lo podemos colocar. Esos son, todos son compadres, son mafias, son grupos. Son los que encargados a nivel nacional, son los sirvientes nacionales. Tienen que hacer el papel de recoger información y entregar. Hay que eliminar sabiduría, conocimiento, investigación y políticas públicas. Eso hay que eliminarlo. Hay que transformar todo en extensionistas rurales a través de una universidad en un extensionismo del paquete. En una universidad ya no hay más sabiduría, no hay más conocimiento, investigación y política. No, no. Usted no puede discutir sociología rural, políticas agrarias, no. ¿Cómo va a discutir eso? No. Hay que discutir extensión rural y cómo llevar el paquete de Rockefeller. En Colombia, cuanto preparado, cualquier campesino que haga un preparado, inmediatamente se transforma en una cartilla y una patente. En Colombia, los campesinos hacían un preparado para el control de fusario, nifitótora, a través del fermento del enequem, el sisal, la cabuya, el fique, y la baba, y el residuo que sobraba de la fermentación, lo usan para controlar fitótora alternaria y fusario. Entonces es necesario, ellos dicen, nuestro instituto, ahí están ellos, ir allá a apoyar la comunidad para que científicamente se publique algo. Mentira, lo patentaron y no, lo dicen ahora y ahora se transforma. ¿Y quién indemniza a los campesinos que hicieron investigación ahí? No, pero ahora hay una cartillita con el estudio colombiano, el centro colombiano, la universidad y el centro internacional que ostenta el registro. Pero financiamos la cartilla.
Ah, hicimos unas fotos y chévere, ¿no? Aparecieron. ¿Y quién está detrás de todo esto? Ahora entonces el desplazamiento para los 54 países africanos. Ahora es África. Entonces la conquista de África es necesario vestir de toda una política de un presidente morenito. Porque necesitamos África y es necesario un presidente morenito. Entonces el morenito hace todo el papel. Y entonces hay que irse a África. Estos institutos están ahora en la disputa de África. Están por todos lados. Ahí estuve confirmando todo este secuestro. Ahí están todos los institutos con todos los secuestros de variedades. Papa, 6.500 variedades de papas secuestradas en Perú. Colombia, 34.496 variedades de frijol secuestradas en Colombia. Trigo, 31.144 variedades de trigo secuestradas en México. Y así todos los centros internacionales. Arroz, 78.800 variedades de arroz secuestradas. ¿Y cuántas conoces? Una. Estos centros internacionales te secuestran todas las variedades de la biodiversidad. Una pequeña pregunta. Ya voy a terminar. Texcoco, se reúne ministro de Agricultura mexicano, Carlitos Slim, el amado de ustedes Google, y el representante del CIMIT, Centro Internacional del Maíz y el Trigo en México. Inocentes, muy inocentes. Y él dice que donará 18 millones de dólares para la agricultura del sur asiático. Es un donador, un donador. Miren la carita de inocente. No, está interesado ahora, ¿no? Es el salvador de África ahora. Ahí están los mercenarios entrenados con el CIMIT. Los mercenarios mexicanos entrenan mercenarios africanos con fusiles. A 30 kilómetros tienen cinturones para que proteger la semilla que se están apropiando y transformarlo en transgénicos para colocar el africano a comer yuca y frijol, nativo de ellos pero transgénico. Para poder llegar allá tuvimos que hacer un estudio de cómo ultrapasar un cinturón de seguridad de 30 kilómetros. Pero llegamos, ahí vimos la pelea. Llegamos. ¿Usted qué hace aquí? No, estoy perdido. ¿Usted qué hace aquí? No, perdido. Ah, colega. Y voy. Y un cordón de seguridad, había una conferencia, estaban en la inauguración de todo ese centro y todo, y ahí llegamos. Fue interesante ese debate, ¿no? Fue muy bello, está todo documentado. ¿No? Y ellos, bravísimos, ¿cómo hemos llegado ahí si había un cinturón de seguridad de 30 kilómetros? ¿Qué pensará nuestra Clotilde de su mandioca, de su yuca, de su aipín cuando desaparezcan sus 1100 variedades? Clotilde, ¿qué pensará? ¿Qué estará ella pensando? ¿Quién se me lleva mi harina de mandioca, mi manijó? Y que no es guaraní, es africana. Mandioca es africana. ¿Cómo se la llevaron? Mis 11.100 variedades de yuca. Yucas que eliminen glaucoma en niños africanos. ¿Por qué me la secuestran? Si la yuca es más rica en vitamina C que el limón. La yuca es más importante que el maíz. La yuca es el alimento del 53% de los africanos. Es mucha gente, hay que matarlos, hay que quitarles la yuca. Nos interesa el territorio. Mucho colta, mucho colombita. Y ahora una nueva, entre comillas, escuela, el grafeno. Lean sobre el grafeno. Están detrás de todo esto. ¿Quién financia las guerras en África? Lean el libro negro de las marcas. Comiencen a asociar cómo la industria de venenos cambia principios activos de mineración por armas
de grupos clandestinos en África. Hay que comenzar a ampliar toda esta discusión. Las multinacionales tienen cambios con grupos clandestinos en armas para que ellos liberen y bloqueen áreas de mineración, mineros que ellos necesitan. Dijo el libro negro de las Lean marcas. el Culta, lean la Columbita. ¿Qué tiene que ver Bayer con Columbita y Culta? Comiencen a entender que la industria necesita de minerales. La industria de venenos necesita. Ellos tienen varias diversificaciones. ¿Y dónde están los metales? ¿Cómo hacen? Hay que estudiar eso. La industria de veneno no es solamente veneno, ya tiene otras situaciones. Para vamos. Es interesante. Estoy en el trópico, estoy en África. Y es interesante que a uno no le enseñan qué es un trópico de Capricornio. Voy a la universidad, pero no me dicen qué es un trópico. ¿Y por qué un trópico? Porque hay que rescatar el caupí, hay que rescatar la yuca. ¿Y por qué hay que rescatar eso? Para entender esto. No es posible que ahora todo el paquete de la Revolución Verde se transfiera llevando urea para frijol africano a 38 grados centígrados. Aquí estamos a 38 grados centígrados. El tipo colocando fertilizante llevado por los científicos, nitrogenado, para un frijol nativo y leguminosa, y aplicando, llevado por Instituto Internacional. Interesante, ¿no? Eso es violencia, eso es violencia, eso es violencia. Inocentemente, es inocente el que lleva eso. Qué grave inocencia, ¿no? ¿No? Jairo, ¿cómo se El premio Nobel, perdón, el premio Cargill, que es la dueña del granelero en el mundo, le da el premio a los institutos internacionales. Cargill. ¿Quién es Cargill? Es la dueña del grano en el mundo. Es una cosa que se me hace uno en la garganta. Estando en África, uno se mete, va entrando, siempre me meto en las cocinas, voy estudiando, voy relacionando. Y los niños, un poco de agua con sal, están comiendo lo poco que pueden comer si se llama comida, y cuando terminan de tomarse su agüita, en el fondo aparece el candidato a la política africana. En el fondo del plato de cada comunidad africana tienen dos candidatos. Interesante, ¿no? Tú estás comiendo y tienes el candidato ahí en tu plato al fondo. No, pero eso, son inocentes los que hacen eso. Son muy inocentes, ¿no? Y lo que me da esperanza, viajando hacia Zimbabue, viajando hacia Chimoio, a las fronteras de allá, bien interesante. Iba haciendo diagnóstico de las cosas y yo decía, ¿por qué soy yo el que tengo que decirle a los africanos que estamos viendo más de 60 plantas comestibles? ¿Por qué soy yo? Si ellos son africanos y son sus plantas. ¿Por qué tengo que ir allá a decirle esto se come, esto es bueno? ¿Por qué? Mira, esto es para el pez. Y el africano me lleva a mostrar los peces alimentados con balanceado. Contento el africano alimentando. Me lleva allá, estanque, saca el balanceado. Contento. Regresamos, espera. Corto unas maticas. Claro, solo tenían. Entonces yo le preguntaba al africano, ese es el pez de la industria, ese es el pez nuestro. Esa es la diferencia. Tú alimentas el tiempo de la industria, yo alimento el tiempo del trópico. Entonces yo quiero mi pez de la industria o el pez de mi trópico. Para eso hay que conocer plantas, hay que conocer botánica. Me daba esperanza cuando me aproximé a esta cocina. Esta es una aldea que habían 11 niños. Estábamos haciendo un trabajo con semillas. Casualmente después del debate íbamos con una discusión de semillas con las aldeas. Terminé mi intervención, había otro compañero que iba a continuar, entonces me fui a andar. Es interesante que
voy por explicarme así, esta niña está en esta ventana de la cocina y apenas me ve, me sonríe y apenas me ve, me extiende la única guayaba de su cocina, de todo el día. No había más comida en la cocina, no había más comida en la cocina, pero apenas me ve, me extiende la guayaba. Mira, qué gesto, ¿no? Es gesto de la posibilidad, no de la inocencia del otro, no. Es gesto de la posibilidad. Ese gesto dice que todavía se puede. Es un gesto demasiado humano. No me está dando, ¿no? Se está donando, que es diferente. Se da lo que sobra, se dona con el corazón. Ella se está donando. Su única guayaba, todo el día de sus 3 hermanitos salen contentos. ¿Entiendes eso, no? Y entrar a la cocina y tú no ves sino en el fondo de los platos el monigote, ¿no? Es eso. Entonces, con ese gesto, es que yo vengo a estos auditorios, ¿no? Yo no puedo dejar este gesto así en vano, ¿no? Eso es lo que me fortalece, ¿no? Ese gesto. Y ese gesto es que yo peleo con ese gesto. Yo no puedo traicionar ese gesto, ¿no? Yo no puedo acomodarme. Ese gesto me alimenta, ¿no? Imaginen, ¿no? ¿Qué pensará esa africanita allí todo dentro de un tiempo cuando me vea a mí en otra posición? Yo no puedo traicionar ese gesto. Ese gesto lo llena uno de valor. Imaginen. Una guayaba en una casa de 13 personas y que tú entres, no hay nada, y que la única guayaba que tienen para comer. Y sonriente, ¿no? Los ojos brillando. ¿Ah? Eso es, te llama el compromiso, ¿no? Por lo menos a mí me llama el compromiso. Y entonces, la prostituta de la FAO, de Naciones Unidas, define seguridad alimentaria. FAO, la posibilidad, ¿qué es seguridad alimentaria según la FAO? Es la posibilidad para toda la población tener acceso en cualquier momento a los alimentos necesarios para llevar una vida sana y activa. Abro paréntesis personal. Desde que pueda pagarlo, ¿no? El discurso es bonito, ¿no? No se olvide, ¿no? Que hay que pagarlo, ¿no? ¿Será que ellos se olvidaron de que hay que tener distribución de renta? Yo creo que... 5.000 funcionarios burócratas de la FAO no pueden haber olvidado que para tener comida hay que pagar, ¿no? Esa lectura es que hay que hacer de todas las definiciones. La definición es bella, ¿verdad? Conmueve, ¿no? No. Hay manipulación política en la definición. Porque el problema no es comida, el problema es accesibilidad a la comida con la economía. Distribución de renta, descentralización de tierra. Y aquí está 6 empresas en el año 2015. Dominan 3% de las semillas del mundo, 100% de todos los transgénicos, 75% de todos los venenos. En el año 2015, 6 empresas. Pero en el año 81 eran más de 7.000 empresas productoras de semillas. En el año 81. Hoy, solamente 6 empresas. 6. Y esas 6 disputan en 17 años el herbicida glifosato con el maíz soya. Esas empresas en 17 años, en Estados Unidos, Argentina, Brasil, aumentaron el uso de veneno 20 veces. Aumentaron 24 las plantas resistentes a esos herbicidas. Y en 17 años, a nivel global, aumentó el uso 10 veces de todos los venenos de ellas. Esto lleva a que es necesario tener claro de que en el 2013 el lucro de estas multinacionales fue de 384.000 millones de dólares. En semillas, 39.000 millones de dólares, fertilizantes, 175.000 millones de dólares, máquinas, 116.000 millones de dólares,
en las cuales las máquinas se utilizan en todos los procesos. John Deere está en todas. Está en semillas, está en fertilizantes y está en preparación de suelo, está en todas. Y aquí el enamoro entre semillas y veneno, porque es agrofarmacia. Y entonces viene el enamoro. Monsanto dejó escapar la enamorada, era Syngenta, y entonces los chinos se le adelantaron. Los chinos acaban de comprar todo el complejo suizo agroquímico. Los chinos son dueños de todo el complejo agroquímico suizo. Ahora, entonces, ¿qué hizo Monsanto? Comienza a enamorar con Abbas. ¿Qué hace DuPont? ¿Y qué hace Dow? Comienzan a fusionarse. ¿Y qué hace Enzimas en Dinamarca? Se alía y monta la primera consorcio danés y norteamericano entre semillas y microbiología en el suelo. Tengo en otra conferencia tengo esas alianzas. Y aquí, ese es entonces cada complejo. Bayer, ¿cómo actúa? Syngenta, ¿cómo actúa? Otoa, Monsanto, Dow, DuPont, las 6, las Bayer, y ellas juntas. Esto es hasta unos años atrás. Entonces, ahora estas piezas se acomodaron y se simplificaron más. Pero mire toda la red que ellos tienen. Y cada red de esas tiene otras redes a nivel nacionales. Estamos hablando de la uña del gigante, que le queda al campesino vender, el otro lo saquea, y en Colombia se establece entonces una prisión de 4 a 8 años de prisión para el campesino que tenga semillas. Campesino que tenga semillas y no la denuncie puede ser preso por 4 a 8 años. Y si tiene semilla y contenido insistente, se la queman. Colombia no puedes tener semilla. Vas preso en un caso de que no registres tu semilla que te quedaste con ella. De 4 a 8 años de prisión. Ese es el escudo de Colombia. Eso. Disfrutando. Son los políticos comiéndose el resto del cóndor del escudo que sobra todavía. Corrupción y ratas. Eso es Colombia. Y entonces, Alabe César. Hay que marcharle, ¿verdad? Hay que marcharle. Es pelea de gigantes. Aquí estamos nosotros. Poco sabemos de la historia de esto. Tengo la otra parte. Esta es de la parte de semillas. Después tengo esto. La soya ahora en Argentina es una maleza, ¿verdad? No hay problema. Tenemos herbicida para ella. Para soya transgénica como maleza. En el cultivo del maíz tenemos, no hay problema. Tenemos herbicida también. Esto es en Argentina, Esto es en Brasil. La lluvia y la tecnología son fundamentales para el campo. Pero solamente una cae del cielo. La otra es Monsanto. La otra es Monsanto, la trae para usted. ¿Esta? Lluvia en el cielo y Monsanto en la tierra. Esas son las campañas de la Monsanto. De las revistas brasileras de los investigadores. El dominio. Y ahí está. ¿Están bien sentados y sentadas? Muy bien. Aquí comienza. Rockefeller. Detrás de las semillas. Y aquí viene él. ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Aparece el otro, mira las caritas de ellos. ¿Y quién viene ahora? No, yo tengo más cosas, lo que pasa es que respeto un poco. Ese está aquí.
Qué alegría, ¿no? Qué alegría, ¿no? Si yo no consigo leer fotos y no consigo saber quiénes son, por favor, ¿dónde yo vivo, no? ¿Dónde yo vivo, no? La Tierra por día recibe 500.000 toneladas de basura petrolera por día. 500.000 toneladas de basura petrolera por día. La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Te vas a poner a llorar? ¡Ay, que en el medio ambiente, qué cosa y todo! La lucha es más profunda que recoger botellas, gente. No, hay que tener la camiseta pero puesta, ¿no? No es colocarse cualquier camiseta y no. Cuando uno se pone una camiseta es saber qué es la camiseta, ¿no? Es para sudar la camiseta, es para sudarla. Pero hay que sudarla de varias formas. La industria, y aquí es esto. Miren esto fantástico. No es posible vivir sin alimentos. Todos los alimentos salen de la naturaleza. Todos. Miren la metamorfosis. Ahora vean esto en una universidad mexicana. ¿Sí ven el mensaje? Hay que leer, hay que leer, hay que leer. ¿A dónde está el compañero de las reflexiones? Mira, hay que leer esto. Mire, 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 mire. Hay que saber leer. Hay que saber leer. Eso es una universidad en México, ¿eh? Hay que saber leer, mire. Pero se puede entrar con frutas ahí, ¿o no? No pasa por ahí. Tienes que... No me hagas esa gauchada, por favor. No me hagas esa gauchada. Hay que... No, hay que saber leer, por favor, no. Hay que saber leer, por favor. Hay que saber leer, por favor. No permitas que el desarrollo de tu hijo se interrumpa. Si no leas la latica, interrumpes. No lees teta, dale la latica. Ahora salen a darte una manito para acariciar al niño. ¿Qué tiene que ver una caricia de un niño cuando está mamando? ¿Y por qué un niño mamando durante un año no necesita comer nada de sólido y él aumenta entre 800 a 1200 gramos por mes? ¿De dónde sale ese sólido? No, preguntarle a los profesores, Ellos te van a decir el método científico. Ellos te van a decir el método científico. Si la leche es agua, ¿cómo él gana un sólido y sobrevive aumentando entre 800 a 1200 gramos por mes? ¿De dónde salió todo esa biomasa? ¿De dónde salió todos los minerales? Si no los tiene la leche, entre comillas. ¿De dónde salió? Esas son preguntas que hay que hacerse. Y ahí está él. Bill Gates, Monsanto y de Eugenesia, tiene convenio con Monsanto. Como uno de los hombres más ricos del mundo, está promoviendo activamente una toma del control corporativo de la agricultura mundial a través de África. Fundación Bill Gates promueve un cultivo de soya en África y están al borde del proceso de 1 millón de hectáreas. Ahí están ellos en los institutos, estudiando todas las semillas africanas en sus laboratorios en Estados Unidos. Y allí él verifica en campo con su esposa qué es el desayuno que le puedo quitar a la africana para yo transformarlo en una otra cosa. Dime qué, ¿cómo es tu desayuno? Ah, sí, tu desayuno. ¿Y qué comes eso? Ah, sí, comes eso. Camisita, sport. Igual que cuando le sacaron el amaranto acá. Contentos, todos sonrientes. Todos sonríen. Todo hay que sonreír, todos sonríen. Sonríen. No saben lo que hacen, sonríen. El lobo, me encantó. Mengele. Mengele, yo soy Mengele. Y la gente alemán. Por eso. Nosotros también podemos trabajar de otra forma, ¿verdad? Cuando dice eso, inmediatamente, septiembre, Chile, ¿verdad?
Ahí está él. Él está muy claro. Él sabe que la gente ya está dominada aquí. Él ya consiguió dominar el mundo aquí. Información. La aliena la tiene aquí. Y él sabe ahora que voy a la otra central de información, el estómago. Si yo controlo la información nutritiva del estómago y ya tengo controlado aquí, él dice, la pelotica me llega. ¿No? Tengo dominado aquí. Invierto aquí, la pelotica me llega. Sí, sí. ¿Ah? Chévere, ¿no? Hay que saber leer, ¿eh? Me costó encontrarla, pero la encontré. 4 horas buscándola, pero la encontré. No, no es cualquier pelotica. La pelotica tiene que saber llegar. Yo la necesitaba. La encontré. Hay que buscarla, Es eso, todo es movimiento. Todo se está moviendo. Todo se mueve. Semilla jamás es igual. Todo se mueve. Si la semilla se mueve, la galaxia se mueve. En 4 años atrás estábamos aquí. Ahora estamos aquí. Todo se mueve. Nada es parado. Todo se mueve. Desde la más mínima semilla hasta la más gigante semilla. La galaxia. La Vía Láctea. Todo se mueve. En homenaje, Vía Láctea significa la vía de la leche. Y hay una palabra Vía Láctea, de leche materna. Y la leche materna del suelo son las harinas de rocas. La leche materna de la agricultura es los minerales. Hay que comenzar a entender eso. Nosotros no hacemos una agricultura de leche materna, hacemos una agricultura de leche en polvo, de Nestlé. Tiene precio, está en el mercado. La agricultura que nosotros hacemos es entender la leche materna, los minerales en la leche materna de nuestra agricultura. Hay que entender que 1 litro de leche sale de la leche materna, que es los minerales. Si la vaca no come esos minerales, no hay leche. Quien produce el litro de leche es la leche materna de la tierra, los minerales. Sin minerales no es posible la leche. Una vaca come y consume minerales. La leche es la síntesis de esos minerales. Minerales de diferentes colores se transforman en blanco. Es la unión de la combinación de los colores. Por eso la leche. Hay que comenzar a estudiar los colores, los alimentos, los colores y todo. Es el Imperio Americano, en resumen. ¿No? Ahí queda, ¿no? Los estaditos, ¿no? Y es eso. El interrogante es, ¿hasta cuándo? Ese interrogante es para ustedes, ¿no? Yo sé hacer mis cosas. Pero la invitación a ustedes es que se queden con ese interrogante, ¿no? ¿Será que vamos a esperar que se opaque el sol? Antes era 48%, ¿no? ¿Y usted? Está bien. Finalmente, mi tormento no es el hecho de ser oprimido. Es saber que la opresión se transformó en sistema. Es una pintura en función de la lucha de los transgénicos hoy en día, bien dura, una pintura en brasilero. Es un pensamiento de Graciliano Ramos, brasilero muy bueno en el análisis de sociedades políticas. Y es eso, ¿no? ¿Qué soy yo, no? ¿Soy animal? ¿Soy humano? ¿O qué soy yo? Eso es la expresión de esa. Ahí identifíquese dónde usted está, ¿no? ¿Está aquí o está aquí? ¿Estás aquí o estás acá? Eso es la lectura de las cosas. Y pues eso era un poco... He sido un poco diplomático, ¿no? Porque pues bajé un poco el sentido de las cosas, pero no quiero agredir a nadie. Lo que pasa es que no puedo dejar por menos las cosas. Me gana la emoción y la pasión por la lucha.
me gana el compromiso, me gana el calor, no la frialdad del que somete el colonizador. No, me gana el calor de la luz. Y es con ese sentido que le he dado este tipo de información a ustedes, con el sentido de despertar ese calor y de contagiar de que esta lucha no es fácil, no es fácil, que está detrás de todo esto. Esto es un poco la introducción de otra conferencia que posiblemente sea más fuerte, de otra, ¿no? Y bueno, eso es, por si quedan algunas dudas, pues estamos abiertos para aclarar cosas, y no sé si... Y después volver nuevamente a nuestro bocachi, las preguntas del fermento y todo, y esa es la propuesta de la agricultura, ir y volver, ir y volver, ir y volver, dar, soltar cuerda, agarrar cuerda, nuevamente para allá, biofertilizantes, fosfitos y todo. ¿Se hay comida? Eso lo decía. Pues está súper bien.